Mi nombre es Laura y quiero compartir contigo la historia que cambió por completo nuestra vida en un pequeño pueblo llamado San Miguel. Mi esposo era un hombre trabajador y honesto, pero cometió un error. Tenía una deuda considerable con uno de los hombres más poderosos de la comunidad, Don Carlos. Todo comenzó cuando Juan perdió su trabajo en la fábrica local. La economía del pueblo estaba en declive, y encontrar empleo era una tarea casi imposible. Don Carlos, un hombre de negocios influyente con conexiones en todos los ámbitos, le ofreció a Juan un préstamo para ayudarnos a salir adelante. Agradecidos y desesperados, aceptamos sin pensar en las consecuencias. Al principio, todo parecía ir bien. El dinero nos permitió mantenernos a flote, alimentar a nuestros 2 hijos y evitar que perdiéramos nuestra humilde casa. Sin embargo, con el tiempo, las condiciones del préstamo se volvieron cada vez más abusivas. La deuda se volvió una carga aplastante, y las amenazas de Don Carlos eran cada vez más frecuentes. No pasaba un día sin que temiéramos por nuestra seguridad y la de nuestros hijos. La situación llegó a su punto de quiebre cuando Don Carlos le propuso a mi esposo que yo trabajara para él como un favor para saldar la deuda. En pocas palabras le propuso a mi esposo que me compartiera por un tiempo y él haría de cuenta que todo estaba bien. Mi esposo inicialmente se negó, pero Don Carlos le dijo que entonces le entregara toda su plata de manera inmediata. Don Carlos dejó a mi esposo en una encrucijada. Por un lado, quería proteger a su familia y liberarse de la pesada deuda que los había estado ahogando. Por otro lado, la idea de compartir a su esposa con el poderoso hombre de negocios lo llenaba de indignación y angustia. Finalmente tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. A regañadientes, aceptó la propuesta de Don Carlos, con la esperanza de que una vez que saldara la deuda, nuestro tormento terminaría. Don Carlos estaba en nuestra casa con un séquito de hombres de aspecto amenazador. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a mi esposo enfrentar la situación con una mezcla de determinación y vergüenza. Don Carlos se sentó en el sofá de nuestra sala, con una sonrisa siniestra en el rostro. Y le dijo a mi esposo: «Has tomado la decisión correcta», dijo con un tono que dejaba claro que él siempre se salía con la suya. «Laura trabajará para mí a partir de ahora, y consideraremos que tu deuda está saldada». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a mi esposo, quien no podía sostener mi mirada. Sabía que estaba haciendo esto para proteger a nuestra familia, pero el dolor que sentía en ese momento era insoportable. Don Carlos se levantó y se acercó a mí, su mano fría y poderosa acariciando mi mejilla. «No te preocupes, Laura, te trataré con respeto», dijo con una voz que era todo menos tranquilizadora. «Puedes considerarte afortunada de que tu esposo haya tomado esta decisión». Con un gesto de su mano, 2 de sus hombres se llevaron a mi esposo a otro rincón de la casa, fuera de la vista. Me sentí atrapada, impotente, mientras Don Carlos me llevaba a nuestra habitación, donde nuestra cama parecía más grande y amenazante que nunca. Lo que sucedió esa noche es un recuerdo doloroso que aún me atormenta. Don Carlos hizo efectivo de inmediato el acuerdo pactado con mi esposo. Me hizo suya en nuestra cama, con mi esposo a pocos metros de distancia, escuchando cada suspiro y gemido. Fue una experiencia humillante y aterradora, una que nunca pensé que tendría que soportar. Cuando finalmente terminó, Don Carlos se levantó, satisfecho, y se marchó de nuestra casa como si nada hubiera pasado. Dejó a mi esposo y a mí en la oscuridad de nuestra habitación, rotos y devastados. Los días que siguieron a esa noche fueron insoportables. La situación se volvió repetitiva por el resto del mes, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de angustia y humillación. Don Carlos venía regularmente a nuestra casa, reclamando su derecho sobre mí, y mi esposo no podía hacer nada para detenerlo. Cada visita de Don Carlos era un tormento tanto para mí como para mi esposo. Él se aprovechaba de su poder y control sobre nosotros, siempre recordándonos que la deuda aún no estaba completamente saldada. Mi esposo se sentía cada vez más culpable y desesperado, pero no veía ninguna salida. Don Carlos nos advertía que, si intentábamos escapar, su venganza sería aún peor. Mi esposo y yo estábamos atrapados en un juego cruel.
La situación nos estaba destruyendo lentamente. Mi esposo se veía cada vez más abatido, mientras que yo me sentía atrapada en una pesadilla sin fin. No podíamos hablar con nadie sobre lo que estábamos viviendo, porque temíamos por nuestras vidas y las de nuestros hijos. Finalmente, después de un mes de agonía, don Carlos llegó un día con una noticia sorprendente. Dijo que había decidido que nuestra deuda estaba finalmente saldada y que ya no necesitaba mis servicios. Mi esposo y yo, en lugar de sentir alivio, lo que experimentamos fue una profunda sensación de vacío y desesperación. A medida que don Carlos se alejaba de nuestra casa por última vez, nos dimos cuenta de que habíamos perdido algo más que nuestra deuda. Habíamos perdido nuestra dignidad, nuestra intimidad y la confianza en la humanidad. Nuestra vida nunca volvería a ser la misma después de esta experiencia, y las cicatrices emocionales que dejó en nosotros eran profundas y duraderas. Hasta aquí llega mi historia, gracias por quedarse hasta el final.